Buenas tardes, hermanos. Pues quisiera darles la bienvenida a este culto de estudio bíblico de oración. Esperar que tengamos un culto bendecido y en el que podamos aprender y disfrutar del Señor y también de las oraciones. Pues me gustaría darles las gracias al Señor y empezar con una oración. Señor y Padre, gracias te damos por esta oportunidad de aprender de ti, de poder centrar la mente y el espíritu en tu persona, en lo que tú nos quieres decir, Señor, y quiero ponerlo en tus manos, pues para que realmente tú obres a través de él y podamos, Señor, cambiar nuestras vidas y parecernos un poquito más a ti, Señor, en palabra y en obra, Señor. Gracias por tu amor. Amén. Llevo algunas semanas meditando sobre el Señor como nuestro Rey. Y me gustó mucho todo esto, el comentario que hicieron tanto los hombres como las mujeres en el culto de la semana pasada, el culto del jueves. Como el Señor les había hablado, pues en el encuentro de hombres, en cuanto a las metas a conseguir, en cuanto a los retos que el Señor pues te pone por delante, sus bendiciones, cuáles esas promesas que el Señor te ha hecho y ante las que, bueno, pues merece la pena luchar. También me gustó muchísimo pues lo que comentaron las mujeres, sobre todo la parte en la que dijeron que el Señor pasó por momentos muy desagradables en los que Él se tuvo que doblegar al Padre y hacer lo que lo que iba a provocarle un dolor tremendo, ¿no? Pero que aún así Él, por amor a nosotros y al Padre, decidió pasar por ahí, ¿no? Y que cómo se debería ver o deberíamos entender el dolor en nuestra vida, mirando a nuestro Señor Jesús. El culto que tuvimos el domingo pasado vino también un poquito a rematar todo esto, cuando Pepe nos recordó la importancia de poner a nuestro Señor Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas, ¿no? La importancia de obedecerle y de no hacer lo que a nosotros nos viene en gana o nos apetece o vemos bien. Y la búsqueda realmente de su voluntad en vez de la búsqueda de pues la triada, ¿no? Placer, poder, sexo, dinero. Así que me pareció que el Señor nos está hablando como iglesia de algo muy importante. Y coincidió con que yo estaba leyendo 1 Timoteo y hay una parte, la parte final de 1 Timoteo, que también habla de todo esto. Yo voy a leer el capítulo 6, versículos 1, 5, 6, 8 y 9 en la versión NTV. Aunque no los voy a leer, van a ser salteados, como he dicho, pero verán el impacto que tienen cuando se leen así, porque remarca más el sentido. Dice lo siguiente. Lo que enseñamos es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseña algo diferente es arrogante y falta de entendimiento. Tiene la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina
y destrucción. Así que vemos la importancia de tener a nuestro Señor a la cabeza y nosotros sometidos a Él, y no al revés, no utilizar al Señor para conseguir nuestros fines, sino nosotros estar sometidos a Él para hacer su voluntad y conseguir sus fines, es decir, ser partícipes de la obra que tiene el Señor, de la construcción de la Iglesia, de la construcción de su reino, no de la construcción de nuestro propio reino. Me pareció también muy potente la idea que dice que si tenemos alimento y ropa, estemos contentos. Muchas veces nosotros nos centramos en conseguir más, en tener más, y el Evangelio no va de eso. El Evangelio son las buenas noticias y es la salvación por gracia. Pero vivir el Evangelio es otra historia. Vivir buscando la santidad, vivir buscando nuestro Canaán, es decir, ser como el Señor fue. Ese es nuestro verdadero Canaán, es decir, ser, conquistar su carácter, ¿no? Conquistar el ser como Él fue. Y ese es el supremo llamamiento al que hemos sido llamados. Como dice Pablo, ¿no? Que Él sigue adelante en la carrera y que no mira atrás y que no va a ser sobrecargado con cuestiones que ha hecho antes, ¿no? Pecados y logros, sino que está centrado en ser como Jesús, y ese es su supremo llamamiento y a lo que Él está dispuesto, por lo que Él está dispuesto a perderlo absolutamente todo. Y nosotros creo que deberíamos estar centrados en lo mismo, porque a veces nos descuidamos y nos centramos más en conseguir nuestros objetivos personales, que están muy bien y que el Señor muchas veces nos bendice con ellos, pero no es el objetivo no debería ser nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo debería ser como el Señor Jesús y colaborar con Él para que su reino se extienda y llegue a todo el mundo. ¿Amén, hermanos? Pues amén. Vamos a continuar ahora con el tema que venimos tratando ya hace varias semanas, que es la claridad de la Biblia, o la claridad de la palabra. Y hoy vamos a tratar un tema que ¿es la Biblia necesaria para conocer la voluntad de Dios? Los textos que voy a leer son los siguientes: Jeremías 17:9, Romanos 2:14 al 15 y Hebreos 5:14. Y los voy a leer en la versión NTV. Dice así la palabra. Segundo. Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Romanos 2, 14 y 15 dice lo siguiente. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indica que están haciendo lo correcto. Y Hebreos 5:14 dice lo siguiente. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues vamos a darle paso a nuestro pastor para el estudio bíblico que va a hacer. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por Pepe, por la preparación que él ha hecho, Señor, de este tema.
y te ruego que tú nos ayudes a comprender y a enriquecernos con este estudio y con tu palabra. En el nombre de tu Hijo, amén. Qué bueno volvernos a ver. Hace 2 sesiones comenzamos con la necesidad de las escrituras, con la idea de responder las preguntas ¿para qué es necesaria la Biblia? ¿Y cuánto podemos saber de Dios sin la Biblia? Y para ello compartí la definición que plantea Grudem en su libro de Teología Sistemática sobre la necesidad de la Biblia, que dice lo siguiente: tener necesidad de la Biblia quiere decir que necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, para vivirlo y para conocer la voluntad de Dios. Pero no la necesitamos para saber que Dios existe y para saber algo en cuanto al carácter de Dios y sus leyes morales. Y planteamos que explicaría en las diferentes sesiones en las que estamos abordando este tema, pues los diferentes puntos que componen esta definición. Y los dos primeros puntos, pues eran, y que abordé en las 2 sesiones anteriores, la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio y la Biblia es necesaria para que podamos crecer espiritualmente. Y tenemos por delante los siguientes tres, que es: la Biblia es necesaria para conocer la voluntad de Dios y la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe o para saber algo en cuanto al carácter de Dios y sus leyes morales. ¿Te acuerdas? Pues hoy vamos a continuar con el tercer punto, que compone la definición de necesidad que hemos planteado, que es: la Biblia es necesaria para conocer la voluntad de Dios. Y yo te planteo, ¿es así? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Podemos conocer la voluntad de Dios sin la Biblia? Es importante poder reflexionar sobre ello, porque la realidad es que es verdad que como seres humanos tenemos conciencia, tenemos razonamiento, tenemos sentido común, que nos pueden guiar hasta cierto punto en la voluntad de Dios. O también podemos disponer del consejo de otras personas que nos puedan ayudar a caminar en Dios. O por otro lado, el testimonio interno del Espíritu Santo que nos guía y que nos da dirección en la vida. Y también en las circunstancias nos pueden hablar e indicar algo de lo que Dios quiere de nosotros en algún momento. Y es cierto que todo esto nos puede dar una aproximación de la voluntad de Dios de una forma más o menos confiable. Pero la cuestión es que solo por estos medios no podemos lograr ninguna certeza en cuanto a la voluntad de Dios, por lo menos en un mundo caído, en donde el pecado pues distorsiona nuestra percepción del bien y del mal, llevándonos a razonamientos defectuosos en nuestro proceso de pensamiento y afectando también pues a nuestra conciencia dependiendo del momento o las circunstancias que estemos viviendo. No sé si mientras te voy contando todo esto, mientras te voy diciendo y haciendo reflexionar sobre este tema, te viene algún versículo a la cabeza que te hace pensar en ello. Porque en la Biblia podemos encontrar varios versículos que hablan y textos que hablan de esta realidad. Y voy a compartir algunos de ellos y te animo a que me sigas con tu Biblia en la lectura. El primero lo vamos a encontrar en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que es un texto conocido y que seguramente muchos de nosotros pues no sabemos de memoria. Jeremías 17, 9 y nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y aquí vemos precisamente las consecuencias de un corazón tocado por el pecado. También Pablo habla de esta realidad en la carta a los romanos, en el capítulo 2
pues versículos 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Pablo también en Primera de Corintios nos pone un ejemplo de esta realidad. Primera de Corintios 8, versículo 10. Estoy leyendo en la Reina Valera del 60 para que puedas seguir la lectura conmigo también. Primera de Corintios 8, versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y el autor a los hebreos, en su carta, pues también nos habla de esta realidad. En Hebreos 5:14, acompáñame, pues leemos lo siguiente. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahora nos acercamos un poquito, nos acercamos al capítulo 10 de Hebreos, 10:22, y leemos lo siguiente. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y aquí, en estos dos versículos, vemos cómo se ejercita nuestra madurez, conciencia, discernimiento del bien y del mal, mientras más cerca estemos de la palabra de Dios y de Dios mismo también. Y en Tito encontramos también otro versículo que nos habla de esta realidad, Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y todos estos versículos que nos hablan de esta realidad que estoy compartiendo acerca de que en un mundo caído el pecado distorsiona nuestra percepción del bien y del mal, llevándonos pues a razonamientos efectuosos en nuestro proceso de pensamiento y afectando también a nuestra conciencia, dependiendo pues del momento o la circunstancia que estemos viviendo. Sin embargo, en la Biblia tenemos afirmaciones claras y definitivas en cuanto a la voluntad de Dios. Dios no nos ha revelado todas las cosas, eso lo sabemos, pero sí nos ha revelado lo suficiente para que sepamos su voluntad. Y esta realidad podemos pues deducirla, por ejemplo, de textos como Deuteronomio 29:29. Vamos al Antiguo Testamento, al quinto libro de la Biblia, y allí en el Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, leemos lo siguiente. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que, de la misma manera que fue en el tiempo de Moisés, en el que se registraron estas palabras, así es para nosotros hoy en día. Dios nos ha revelado sus palabras para que podamos obedecer sus leyes y por consiguiente hacer su voluntad, para que podamos seguir su palabra y para que podamos caminar en obediencia, sabiendo que esa es la verdad, lo que Dios quiere para nosotros. Acompáñame ahora a otros textos para que podamos ver
esta misma realidad. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 1: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. O en los versículos 1 y 2 del Salmo 1, que también estoy seguro que muchos de nosotros nos conocemos de memoria. Si no estos dos versículos, seguro que el Salmo 1 también, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El apóstol Juan, también en su primera carta, habló de esta realidad. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Vamos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que por todo esto que hemos leído, para tener un conocimiento acertado de la voluntad de Dios, debemos de procurarlo mediante la lectura y el estudio de la Biblia. Porque si no es imposible tener un conocimiento completo y acertado de la voluntad de Dios. No es suficiente con nuestro razonamiento, con nuestro sentido común, con la observación. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos procurarlo mediante su lectura y el estudio de la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Por eso es tan importante tener nuestros tiempos devocionales, nuestros tiempos de estudio, profundizar en la palabra. También estos espacios de los jueves nos ayuda a profundizar en ella mucho más. De hecho, en cierto sentido, se puede afirmar que la Biblia es necesaria para el conocimiento acertado de cualquier cosa. Filosóficamente podríamos argumentar lo siguiente: el hecho de que no lo sepamos todo nos lleva a que no tengamos certeza en cuanto a todo lo que afirmamos saber. ¿Sí? Significa que no podemos afirmar nada con certeza porque no lo sabemos todo. Y aquello que sabemos puede cambiar mañana. Y esto es porque cualquier dato que en este momento no conocemos pudiera aparecer, como acabo de compartir, y demostrar que lo que habíamos pensado que era verdad, en realidad es falso. Por ejemplo, y es un ejemplo muy sencillo, pero muy claro, pensamos que sabemos nuestra fecha de nacimiento, nuestro nombre, nuestra edad, etcétera, pero es posible que en algún momento pudiéramos darnos cuenta que nuestros padres pues nos dieron una información errónea y nuestro conocimiento acerca de eso, nuestro conocimiento cierto o verdadero, sería incorrecto. Por ejemplo, a mí me pasó con la fecha de nacimiento de mi hermana. Siempre he pensado que su cumpleaños es el 9 de agosto. Y cuando fui a dar su fecha de nacimiento el otro día, me corrigieron diciéndome que en el documento nacional de identidad viene que nació el 11 de agosto. Y esto estoy seguro que nos ha pasado a muchos de nosotros, que en el documento pues viene una fecha y nuestros padres nos han dicho, nos dicen que es otra. Son ejemplos. Otro ejemplo es que hay veces que escribimos lo que nos ha pasado en una determinada situación, si la consideramos importante, porque sabemos que con el paso del tiempo podemos olvidar detalles o recordar otros de forma incorrecta. Y podríamos poner otros ejemplos, pero en cualquier caso es difícil responder al planteamiento filosófico
que comentaba antes. Si no tenemos todos los datos sobre el universo, pasado, presente y futuro, ¿cómo podemos tener la certeza de que tenemos la información correcta acerca de algún dato? En última instancia, hay solo dos opciones posibles a este problema. Primero, deberíamos adquirir o saber todos los datos del universo a fin de estar seguros de que ningún dato que se pudiera descubrir más adelante demostrara que nuestras ideas presentes pudieran ser falsas. Y esto es algo poco probable porque es imposible para nosotros adquirir todos los datos del universo para poder estar seguros de alguna afirmación, ¿verdad? La segunda opción sería que alguien que en efecto sí tiene o tendría todos los datos del universo y que nunca mintiera, pudiera ofrecernos algunos datos verdaderos para que podamos tener la seguridad que jamás serán contradichos. El argumento tiene sentido, también es algo complicado, pero esta segunda opción es en realidad lo que tenemos en las palabras de Dios en la Biblia. Si Dios es Dios, sabe todos los datos, todo lo que hay que saber que siempre ha existido y aquello que va a existir también. Sabe todo acerca de todo, tanto en el pasado, en el presente, como en el futuro. Y este Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, tiene conocimiento absoluto, no habiendo ninguna información que Él no conozca. Y por consiguiente, nunca podrá haber nada que demuestre que algo que Dios sabe sea falso. ¡Wow! Y es precisamente de esa infinita multitud de conocimientos ciertos de lo que Dios, que nunca miente, nos ha hablado en la Biblia, en la cual nos ha dicho muchas cosas verdaderas en cuanto a sí mismo, en cuanto al ser humano y en cuanto al universo, que Él es el que nos ha creado. Jamás podrá aparecer ningún dato que contradiga la verdad que Dios haya dicho. Por tanto, tiene sentido que tengamos más certeza en cuanto a las verdades que leemos en la Biblia, a las verdades que podamos obtener de cualquier otra fuente. Porque si fuéramos a hablar de grados de certeza del conocimiento que tenemos, el conocimiento que obtenemos de la Biblia tendría el grado más alto de certeza. Y precisamente este concepto de certeza es lo que nos permite saber lo que está equivocado o no con respecto a lo que nos dice en la Biblia. Porque es la Biblia la que realmente nos plantea quién es nuestro creador, quiénes somos nosotros, cómo es nuestro corazón, cómo podemos encontrar al Dios vivo, de qué manera podemos volver a restablecer nuestra relación con Él, etc. Por eso, de esa manera, el creyente que toma la Biblia como la palabra de Dios escapa de ese escepticismo filosófico que planteaba antes en cuanto a la posibilidad de conocer la verdad con nuestras mentes finitas. En este sentido, entonces es correcto decir que para las personas que no son omniscientes, que no lo saben todo, que somos todos los seres humanos, la Biblia es necesaria para conocer la verdad de las cosas que la Biblia nos declara. Y sí, es cierto,
que los que no creen pueden saber algo en cuanto a Dios partiendo de la revelación general que se ve en la naturaleza, la creación que los rodea, pero solo con eso no pueden saber todo acerca de la voluntad de Dios, porque debemos reconocer que en un mundo caído, el conocimiento que obtenemos por medio de la observación del mundo siempre es imperfecto y siempre es proclive al error o interpretación equivocada. Por tanto, el conocimiento de Dios, del ser humano, de la creación que se obtiene de la Biblia, que es la revelación especial, se debe usar para interpretar correctamente pues la vida, la creación al ser humano que nos rodea, que es la revelación general. Vemos de nuevo lo importante que es la Biblia para entender la verdad de las cosas, de la vida y de la voluntad de Dios. Y es importante, vital, ser conscientes de esa realidad, porque al ser conscientes de esa realidad es lo que nos va a impulsar, a motivar, a tener presente su palabra en nuestro día a día, en nuestros devocionales, en nuestro estudio. Es lo que nos va a animar a escuchar su palabra y a tender a venir preparados los domingos para escuchar la predicación o a participar también de estos espacios de los jueves o de otros espacios de estudio bíblico que tenemos como iglesia. Pues en esta tarde llegamos hasta aquí, así que un abrazo grande y nos vemos en la próxima sesión. Pues quisiera dar las gracias de nuevo a Pepe, quisiera dar las gracias eh, a la Iglesia por esta oportunidad que nos da de compartir, de estar juntos y de meditar sobre su palabra, la palabra del Señor. Y desearles a todos que tengan un fin de semana muy bendecido, que estas palabras hayan sido de ánimo y de guía, y que nos mantengamos gozosos en el Señor, que sigamos siendo sal y luz para todos aquellos que nos rodean, y que podamos disfrutar de nuestras familias y de nuestros compañeros de trabajo, y ahí ser agradecidos con lo que tenemos. Gracias, Señor, por tu amor, por todas las cosas que tú nos das. Cuida, Señor, de nuestros hermanos que están pasando necesidad, de aquellas personas, Señor, que están pasando por dolor, que están pasando por aflicción. Cuida, Señor, de aquellos, Señor, que te están buscando y te necesitan, aunque ellos todavía no lo saben. Ayúdanos para poder testificar de ti, para poderles hablar de ti. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo para otros y a comportarnos de manera que tú estés orgulloso de nosotros, Señor, de manera que tú te sientas complacido, Señor, y honrado. Porque es lo que queremos hacer, porque eres nuestro Padre y eres nuestro Señor, y lo has dado todo por nosotros, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu cuidado. En el nombre, Señor, de tu Hijo. Amén.